Gracias por sintonizarnos. Esta es una nueva edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Bienvenidos. Y mi nombre es Juliana Galvis y estos son nuestros titulares. Para hoy les tenemos la nueva canción de The Church Latinoamérica junto a Pescado Vivo. Se llama El Paraguas 2.1. Más adelante nos vemos. ¿Alguna vez le han dado o ha escuchado el diagnóstico de una enfermedad terminal? No se pierda la historia que traemos para hoy. Nos vemos más adelante. La cruz levantada sobre el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado, es el lugar donde se resolvió el problema del bien y del mal. En el cuestionario, el pastor Darío Silva nos habla de una aparente contradicción: cristianismo sin cruz. Hoy en el Noticiero esperamos que esté teniendo una semana de reflexión donde recuerde lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos vemos más adelante. En la edición de abril de la revista Hechos y Crónicas Digital, los invitamos a leer el homenaje póstumo del gran evangelista Luis Palau, donde resaltamos su vida, obra y pasión por llevar almas para Cristo. Abrimos la puerta de nuestro programa con historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. Juliana nos trae un nuevo testimonio que seguro impactará su vida. Hoy veremos la historia de una familia a la cual la vida se le partió en dos después de que a su hijo le diagnosticaran una enfermedad incurable. Mejor dejemos que ellos nos cuenten. Soy casada y tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, mi segunda hija tiene 20 y mi hija pequeña tiene 15. Conocí de Dios a la edad de 17 años, pero por cosas de la vida me alejé bastante de los caminos y nuevamente volví a buscar de Dios hace más o menos 14, 15 años, cuando nuestra vida y nuestro hogar se dividió en dos. Mi hijo Wilmar tuvo una infancia bastante sana. Su papá, por ser profesor de deportes, tenía mucha habilidad en los deportes, siempre encaminó a Wilmar en la vida deportiva. Una noche, llegando de un partido con su papá, el niño se durmió, convulsionó, lo llevamos al médico, le diagnosticaron epilepsia. El niño tomó medicamentos para la epilepsia durante 1 año. Al año de tomar el medicamento lo llevo nuevamente a otros especialistas. Me dicen que el niño no presenta rastros de epilepsia por ninguna parte. Le mandaron a hacer exámenes a la ciudad de Cartagena y fue allí cuando comenzó todo el dilema en nuestras vidas. En los exámenes que hicimos en la ciudad de Cartagena diagnosticaban que mi hijo presentaba un tumor maligno de alto grado en el tallo cerebral. Regresamos a la ciudad de Montería con ese diagnóstico y los médicos que lo vieron aquí fueron muy claros desde el principio. No pueden hacer nada por él. Es un tumor muy grande en una parte muy comprometida. No pueden operar, no pueden hacer biopsia. Les sugerimos, en ese momento nos sugirieron llevarlo a la ciudad de Bogotá. Hubo un médico amigo que muy confidencialmente nos dijo: si algún médico les dice que quiere operar, va a experimentar con él porque el tallo cerebral es inoperable. Y todos coincidían en que el lugar donde estaba ubicado el tumor de mi hijo era una parte muy delicada, inoperable, y que el tumor era demasiado grande, por lo cual le daban a mi hijo 6 meses de vida. La única forma de hacer algo por él era haciéndole exámenes anualmente para ver qué tanto había evolucionado la enfermedad. Wilmar perdió visibilidad, veía doble hacia el lado derecho, perdió escucha, sus maneras faciales fueron descomponiéndose, perdió equilibrio, perdió movilidad de su brazo derecho, temblaba mucho. Como madre, sufría al ver el deterioro en la parte física de mi hijo, en su enfermedad, pero más que eso, me preocupaba y sufría como creyente que soy.
sufría por su parte espiritual. Se convirtió en un joven muy apático a las cosas de Dios. Decía que era ateo, que no creía en Dios. Y yo pedía mucho al Señor, le decía, Señor, mi hijo tú me lo diste, tú me lo puedes quitar en el momento que tú decidas, ¿sí? Yo te lo entrego, pero antes de llevártelo, te pido que mi hijo no se vaya sin conocerte. Ya estaba en la universidad, tomó la decisión de no seguir estudiando, porque ya eran muchas las falencias que se estaba presentando. En ese momento me enviaron un correo en el que había una señora en la que escribía con su pie y enseñaba a escribir a los niños de su pueblo con el pie. Mi hijo, al ver ese correo, me dijo, mami, si ella puede escribir con sus pies, yo aún tengo mi mano izquierda, yo puedo escribir con ella. Llamó a su papá, le pidió cartillas, cuadernos, lápices, y mi hijo comenzó a hacer planas de preescolar para adquirir agilidad con su mano izquierda y comenzó a escribir con su mano izquierda. Fue así como pudo reintegrarse nuevamente y seguir sus estudios de administración de empresa. Durante todo este tiempo en el que la enfermedad se manifestaba aún más, Wilmar seguía en la universidad, nunca perdió semestres, nunca perdió materias, siempre fue un muchacho muy esforzado en sus estudios. De los tantos médicos que visité, ya Wilmar iba creciendo, ya él opinaba, ya se revelaba, y aunque nunca le decíamos en sí la magnitud de su enfermedad, sí, yo sé que él sospechaba que lo que tenía era muy grave y que lo podía llevar a morir. Hace 4 o 5 años, nuevamente en uno de sus chequeos, en una de esas visitas anuales que hacía a la ciudad de Bogotá, ya Wilmar se reveló, le dijo a uno de los médicos que si no podían hacer nada por él, que nosotros nos veníamos, que nos llamaran cuando la ciencia avanzara y pudieran hacer algo por él. El médico me citó a mi esposo y a mí, nos decía que él lo lamentaba mucho, que no nos podía colaborar, sí, que podíamos hacer otra resonancia con espectroscopía, ya que no podíamos hacerle biopsia, porque al hacerle biopsia el niño podía quedar inválido. Hicimos el examen y el resultado que arrojó el examen fue exactamente el mismo. Tumor canceroso maligno de alto grado, ¿sí?, que venía deteriorando todos los pares craneales del niño. El médico resolvió con ese examen hacer unas sesiones de radio, unas sesiones de quimio, pero fue muy claro. Nos dijo, esto no es para salvarlo, eso es para mejorar un poco su calidad de vida y alargarle la vida 2 años más. En ese tiempo seguí muy de lleno en la iglesia, pedía al Señor, buscaba promesas de sanidad que Dios nos da en su palabra, se las hacía en carteles, le decía a mi hijo que se apropiara de ellas, que esas promesas estaban ahí y eran para nosotros. Pedía mucho al Señor, le reclamaba esa promesa donde dice que Él se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Yo le decía a mi hijo, la palabra es clara y dice todas las enfermedades. No son 1, 2 y 3, son todas y el Señor no miente. Reclamaba mucho el Señor en su palabra, su primer mandamiento con promesa cuando decía honra a tu madre y a tu padre y te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Mi hijo siempre ha sido un excelente hijo. Y yo le decía, Señor, si tu palabra dice que el honrar a madre y padre nos lleva a tener una larga vida, yo reclamo para mi hijo esa larga vida de la que tú hablas en tu palabra. Dios utilizó a una persona que me hablaba acerca de la sanidad que Dios le mostraba para mi hijo. Esa persona me decía, tu hijo está sano, el Señor me muestra que hay solo una cicatriz. Viajé a la ciudad de Bogotá, empecé a hacerle todos sus exámenes de rutina, todos mucho mejor. Wilmar había recuperado visión doble, Wilmar ya podía escuchar, la lesión no aparecía. Cuando hice la camografía vial tumoral, se la bajé al médico. El médico miraba en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el oncólogo miraba las imágenes
colocaba sus manos sobre la cabeza y decía, no puede ser. Yo aún muy angustiada decía, doctor, ¿qué tiene mi hijo? Y me decía, esto es increíble, ¿sí? No hay viabilidad tumoral, no hay células malignas haciéndole daño a tu hijo. Esto es un milagro de Dios. Me decía, señora, ¿sabe qué puedo mirar aquí? Aquí lo que puedo mirar es una cicatriz. Eran exactamente esas mismas palabras que el Señor había utilizado a través de una sierva suya para mostrarme la sanidad que había obrado en la vida de Wilmar. Hoy en día, les cuento, me congrego en la iglesia de Casa sobre la Roca en la ciudad de Montería. Doy gracias a Dios, no solo por el milagro maravilloso que hizo en el cuerpo de mi hijo, sino por haberle permitido conocerle. Hoy en día tengo claro que mi hijo Wilmar vivió todo este proceso, el Señor permitió todo esto en su vida para que mi hijo pudiera reconocerle como su Señor y su sanador. En todo este tiempo, mi hijo con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo, siguió sus estudios. Wilmar lleva una vida normal, cada día que pasa está mucho mejor. No dejo decirle que el Señor la obra que comienza la termina, y estoy segura que día a día Wilmar alcanzará la perfección en todas aquellas facultades que ya había perdido. Ya Wilmar camina nuevamente bien, corre, monta su bicicleta, va a la iglesia, se reúne con sus amigos, pero ya, gracias a Dios, conoció del Señor y tiene claro en la vida, sí, que el Señor fue quien le dio la segunda oportunidad y que si se la dio es porque tiene grandes propósitos con Él. A través de historias como estas, vemos cómo el poder de Dios es ilimitado. Él nunca nos abandona. Hoy Wilmar, junto con su esposa Patricia y su hijo, disfrutan del amor de Dios. Recuerde que las puertas de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, están abiertas para usted y su familia. Los esperamos dentro de 8 días con nuevas historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. Es momento de conectarnos con el universo musical, porque llega la cruz y el pentagrama. Vanessa Garzón nos trae los nuevos talentos de la industria cristiana. The Church Latinoamérica es una agrupación colombiana apasionada en hablarle a los jóvenes del amor de nuestro Dios. Nos presentan su nuevo sencillo que se llama El Paraguas 2.1 junto a Pescado Vivo. Es una canción urbana con nuevos arreglos musicales y nuevas estrofas que quieren acercarle a las nuevas generaciones esta canción y recordarles que solamente Jesús es su refugio seguro en medio de la tormenta. Veamos el video. Escucha bien estos versos, que mi mensaje va derecho, directo. En la cruz mi Jesús pagó el precio por mi vida y me preguntas por qué entonces entrego la mía. Cerquita tuyo yo me siento seguro, no hay otro lugar donde escuche tu arrullo. En tu cruz, en tu luz, gracia me alcanzó, tu amor me cambió y ahora yo soy tuyo. Tú eres mi refugio seguro, en ti estoy seguro. No encuentro un lugar como el tuyo. Que tú me cubres del aguacero y tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa y luego se asoma el sol. Que tú me cubres del aguacero. Si tú no estás yo me desespero. Que todo el mundo sepa que por ti me muero y que en aquella cruz tú me amaste primero. Que ya está saliendo el sol, ya está calentando. Que ya viene mi bendición, te estoy esperando. Y no te olvides, men, que el de arriba no te deja. Levanta la cabeza pa' que veas la promesa. Si tú me cubres del aguacero y tú eres mi paraguas, mi consuelo. Y tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol por la ventana. Que tú me cubres del aguacero y tú eres mi paraguas, mi consuelo.
luego se asoma el sol. Que yo quiero estar con el corazón pegadito a ti. Tú eres mi raíz, siempre estás ahí. Tú me pones guay pa' cantarte amor, tú me haces feliz. Yo soy para ti, tú eres para mí. El aguacero no me toca, porque eres tú mi roca. El paraguas a mí me protege y hace que lo malo, malo, malo se me aleje. Mi refugio seguro. Nos vemos la otra semana con más videos que exaltan el nombre de nuestro Dios. Veamos qué nos trae para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. La crucifixión no era una práctica judía, sino el castigo impuesto por el Imperio Romano a los delincuentes. La cruz es el símbolo del perdón de Dios. ¿Se puede entonces concebir un cristianismo sin cruz? En el cuestionario, el pastor Darío Silva responde. Pastor Darío, entre algunos cristianos evangélicos se ha eliminado completamente el uso de la cruz. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, a mí me parece que debemos diferenciar entre la cruz como emblema y la cruz como ídolo. Creo que las confusiones existentes al respecto nacen de la historia misma de la cruz como tal. Religiosamente, los orígenes parecen estar en Babilonia, donde el culto de Tamuz hizo que la T de su nombre se utilizara como un símbolo religioso, que después pasó a Egipto, a Grecia y a Roma, con la Tau, que es la equivalencia de la T en español, la letra griega. Y entonces, por supuesto, vemos en muchos pueblos primitivos y en religiones muy antiguas el uso de la cruz. En la India, algunos brahmanes la utilizaron. Los kabili del África, que son musulmanes, a pesar de eso usan en sus frentes tatuada una cruz. Unos guerreros feroces que extendieron su dominio en el continente negro desde Níger hasta el Nilo, los yariks, llevaban en sus escudos una cruz. Para no ir más largo, pueblos que no tuvieron ninguna relación con los que he mencionado, que son más antiguos aparentemente, como los indoamericanos, sorprendieron a los católicos españoles que llegaron aquí porque usaban cruces. Por ejemplo, es muy particular el caso de México, donde la religión de Palenque, exactamente en el Anáhuac, utilizaba cruces. Ahora, en Sudamérica, indudablemente algunas tribus lo hicieron también. No debemos olvidar que los asirios, cuando salían a la guerra, lucían desde los reyes para abajo grandes collares con cruces colgantes en el pecho. Y claro, ya en el siglo XX la cosa se agravó con el uso de la cruz gamada de los nazis, o la famosa suástica, que según ellos era la cruz en movimiento. Desde luego yo creo que estos antecedentes ameritan cierto grado de preocupación en muchos cristianos por el uso de la cruz. ¿En qué momento la cruz comenzó a usarse en comunidades cristianas, pastor? Bueno, eso sucedió de una manera muy particular. En el Imperio Romano, hacia el siglo III, ya por supuesto se había convertido la mitad de la gente al cristianismo, en forma subrepticia. Llega Constantino, que es el que lanza el famoso edicto de tolerancia a la fe cristiana. Su madre Helena, a quien Roma llevó a los altares, Santa Helena, había hecho un viaje piadoso a Jerusalén y un monje un poco loco que estaba por ahí en los montes le vendió la idea de que un trozo de madera que él tenía era parte de la cruz de Cristo. Cosa completamente absurda porque la costumbre romana legal consistía en que una vez el reo moría en la cruz era incinerada, quedaba reducida a humo y cenizas. Pero es una época de supersticiones. Y Helena trajo ese pedazo a Roma y se fue como generando cierta veneración por la cruz. Sabemos que durante siglos la propia Iglesia Católica Romana ha vendido astillas que dicen pertenecer a la cruz de Cristo. El propio Constantino, preocupado de que hasta su madre se había convertido al cristianismo, tomó una decisión política que algunos consideran decisión espiritual. Creemos que él fue un convencido no convertido, o algo así, porque continuó practicando algunas de las
costumbres del paganismo mientras se decía cristiano. Pero fue una bendición para la iglesia con su edicto de tolerancia, porque se puso volverse cristiano. Y parece que Constantino tuvo alguna visión espiritual, según se relata, en la cual dentro de una nube vio el signo de la cruz y una voz que le decía, con este signo vencerás. Y entonces, por supuesto, pues eso se prestó para que la cruz comenzara a volverse un ídolo. Avanza el tiempo y algunos cristianos, principalmente de la iglesia latina, iniciaron una serie como de agüeros, como de creencias alrededor de la cruz. Por ejemplo, las famosas persignaciones. Yo no tengo nada contra eso, me parece inocuo, pero lo que me parece sí verdaderamente grave es que se lleve a la gente hasta sacralizar la cruz por sí misma. Pero importante no es la cruz, sino el que murió en ella. Más adelante viene la Reforma Protestante y entonces lo que ocurre es que se redime una vez más el sentido de las Sagradas Escrituras. Y allí encontramos, por ejemplo, en Hebreos 12:2, el equilibrio perfecto de este asunto. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Observe que la cruz significaba vergüenza. Solo un criminal muy reconocido moría en la cruz. De hecho, los ciudadanos romanos jamás fueron condenados a esa clase de patíbulo. ¿Pero a qué se debe a que antes de Cristo ya se utilizara la cruz como símbolo religioso? Eso no es caprichoso. Estudios muy profundos, principalmente en el terreno de las ciencias psíquicas, nos muestran que en el inconsciente colectivo de la humanidad, la cruz ha estado siempre presente. Desde tiempos inmemoriales, la cruz aparece. Observe esto. Lo primero que se le ocurre a un niño cuando empieza a jugar es cruzar dos palitos. ¿Por qué? ¿Será eso una cosa aleatoria? ¿No tendrá eso ningún significado? Lo que se ha llegado a decir por personas muy sabias en estos aspectos es que probablemente la humanidad caída buscó intuitivamente la cruz como un ancla de su angustia desde el principio. Yo creo que Caín y Abel, cuando estaban chiquitos, debían jugar ya con crucecitas hechas de las ramas de aquel famoso árbol. Y me imagino que la cruz fue utilizada por religiones falsas por una sola razón. Porque toda falsa religión no es sino una caricatura de la religión verdadera. El hombre, de alguna forma, buscando a Dios, terminó utilizando la cruz porque su inconsciente le decía que en la cruz estaba el puerto definitivo para encontrar otra vez el contacto con Dios. Esperaban la cruz. A mí no me parece descabellado razonar, en consecuencia, que la cruz fue diseñada desde el principio por aquel que moriría en ella para darnos vida eterna. Observe, si no hubiera habido cruz, no habría habido crucificado. Y si no hubiera habido crucificado, sencillamente no habría habido redención. Por lo tanto, me parece que esas exageraciones que siempre surgen en el pueblo evangélico son desechables ambas. Un extremo, anticrucismo, radical, definitivo. Otro extremo, crucimanía. No se justifican tales actitudes, me parece. ¿Podríamos aclarar esos conceptos de crucimanía y anticrucismo de los que usted habla? Bueno, pues la crucimanía es, en primer lugar, la manía de la cruz, que se ha vuelto como un ídolo con su culto particular y que muchas personas depositan su fe en la cruz misma en vez de depositar su fe en el que murió en la cruz y después resucitó. Me parece que en esas personas actúa más que nada un deseo fundamentalista, radical, un poco hirsuto, hay que decirlo, de desechar la cruz porque fue un símbolo de maldición en la antigüedad, porque constituía un patíbulo. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué haríamos nosotros si Jesús hubiera muerto, por ejemplo, en otra época, en la silla eléctrica o en la guillotina? ¿Tendría yo que hacer esta operación para recibir algún tipo de bendición? No me parece. Sin que con esto esté criticando a las personas que creen que eso puede traerles alguna buena ventura, por decirlo de alguna manera. Porque observemos que en muchas iglesias protestantes, no solo de corte histórico, sino algunas un poco más modernas, se utiliza el mismo tipo de bendición que hacen los católicos o los ortodoxos.
con la diferencia de que los ortodoxos se santiguan de derecha a izquierda, para ser exactos. De manera que la cosa es muy variada. Esto nos sitúa en el otro aspecto. A mí me parece que debemos mirar la cruz simplemente como un símbolo, como una señal de identificación o como un logotipo. Porque si seguimos con estas manías, tenemos que prescindir incluso hasta de los nombres propios. Imagínense una persona que se llame Apolos, el nombre de un dios griego, y así era el nombre de un famoso predicador, compañero de San Pablo. ¿A quién se le ocurre pensar que están honrando al dios del sol con ese nombre? Y nadie se podría llamar, por ejemplo, de las mujeres Diana, porque ese es el nombre latino de la diosa griega Artemisa. Quedarían en muchas complicaciones varias personas por los nombres que provienen de las denominaciones de dioses paganos. ¿Qué tal Aníbal? Algo así como protegido de Baal, el dios de los cananeos, de donde proviene la palabra caníbal, Canaán Baal, es decir, el cananeo que se come al dios Baal. De manera que me parece que nos volveríamos locos con esa clase de supersticiones. Eliminar radicalmente la cruz es una imposibilidad y además una tontería. ¿Qué tal un cristiano cuando llega a un cruce de caminos? No puede andar por ninguna parte porque allí hay una señal supersticiosa pues, de la cruz. La cruz como maldición me parece que hoy no tiene una interpretación loable dentro del pueblo cristiano. Y me parece que a veces los anticrucistas son más supersticiosos que los procrucistas, que los de la crucimanía. Yo no sé cómo haríamos entonces con la Cruz Roja Internacional, no utilizar sus servicios, no colaborar con ella, etc. Que entre otras cosas, entre los musulmanes no es Cruz Roja, sino Media Luna Roja, y en el Oriente Sol Rojo, porque los orientales y los musulmanes consideraron que se trataba exactamente de un símbolo cristiano, y porque la Cruz Roja Internacional está cobijada por el Código Civil Suizo, que redactó directamente el reformador don Juan Calvino. Pero es que hay un libro muy famoso entre cristianos donde se condena completamente el uso de la cruz. Ah, ya sé a qué se refiere usted, el famoso clásico Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno de Ralph Woodrow, que por supuesto es de consulta obligada para cualquier buen seguidor de la genuina fe cristiana. Pues se desenmascaran una serie de cosas que no son sino sincretismos religiosos, mezclas de paganismo con cristianismo. Pero en el capítulo ¿Es la cruz un símbolo cristiano?, los enemigos radicales de que se use de alguna manera la cruz en las iglesias o por los creyentes pasan por alto un párrafo clave de Woodrow, porque él hace una visión equilibrada del asunto. Es muy desastroso que algunos hagan de aquello de lo que habló Spurgeon. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Mire lo radical que es Woodrow. Personalmente, nunca he rechazado el uso de la cruz en las iglesias o en su mobiliario. He razonado que es un símbolo cristiano. En conclusión, pastor, ¿cómo se debe actuar sobre este asunto? Con equilibrio y balance, porque eso es el cristianismo. Es que el fanatismo y el extremismo, según lo dijo el gran teólogo y psiquiatra suizo-alemán Kurt Koch, de tan grata memoria para el protestantismo del siglo XX, el fanatismo y el extremismo son hoy el más grave problema de la iglesia cristiana en el mundo. Él dice que siempre ha habido fanáticos y extremistas en cada generación y en cada movimiento espiritual genuino, pero que el fanatismo y el extremismo no son sino la escoria y la nata que se mueve por encima del movimiento espiritual genuino. Lo que me parece más triste de todo esto es que muchos de los que atacan la cruz gratuitamente, per se, sin mucha argumentación intelectual, sin mucha profundidad científica ni teológica, son a veces los mismos que hacen un énfasis excesivo en los bienes materiales, en la iglesia como banco, pues. Y algunos, por cierto, solo ven en la cruz el signo de la suma, y si es la cruz de San Andrés, el de la multiplicación. Y esas cosas desfasan el cristianismo. Miremos, por ejemplo, en las catacumbas en Roma, hay varios símbolos. Hay, por ejemplo, cruces, hay monogramas de Cristo, y hay peces, con los cuales ellos se identificaban en vista de las persecuciones a que los sometían los emperadores, de manera principal Nerón. ¿Quién se le ocurre pensar que el pez estaba siendo adorado por los cristianos,
que solo querían identificarse por la profesión de los primeros discípulos del Señor, que eran pescadores. Ahora, en el Arca de la Alianza, los propios israelitas, que condenan totalmente la idolatría y el uso de imágenes de alguna naturaleza, tenían 2 ángeles con sus alas cruzadas y nunca les rindieron culto. Eran solo una manera de significar que dentro estaba la Shekinah, la presencia del Señor. Los propios musulmanes usan la media luna y no es para ellos un ídolo. Las personas que están criticando eso son judaizantes. Los judíos le tenían un temor tremendo a la cruz porque allí era donde los romanos los llevaban, obviamente. Pero el apóstol San Pablo nos aclara muy bien esas cosas en las Sagradas Escrituras. Voy a mirar algunas de las porciones en las cuales se refiere al tema y espero que se reciba con buen ánimo por los anticrucistas que puedan estar viendo este programa. En Gálatas 5:11 nos dice el apóstol esta cosa tremenda. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, judaísmo, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Oiga, que la cruz los ofende, dice San Pablo. Cosa tremenda. En la misma epístola, el capítulo 6 y el versículo 12, el propio Pablo vuelve a tratar el tema. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, judaizantes, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Que eliminan la cruz solo para que no los vayan a perseguir por comodidad personal. Ahora, sigo con San Pablo. En Efesios 2:16 hay algo que también nos reconcilia mucho con el tema. Porque viene hablando él de la forma como Dios destruyó la separación entre judíos y gentiles a través de Jesucristo. Y mira lo admirable de este pasaje. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y como si faltara, el apóstol va hasta las propias lágrimas cuando se rechaza el misterio de la cruz. En Filipenses 3:18. Voy a leer. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. De tal manera que si vamos a sacar conclusiones honestas, podemos llegar a algo muy razonable. Utilicemos la cruz como emblema. No lo utilicemos como ídolo. La cruz no debe ser mirada como maldición, sino como liberación. Y miremos un poco más allá de las narices, de lo puramente material. Observemos los símbolos que con los ojos del Espíritu se desprenden de la cruz. Se ha dicho razonablemente que hay un madero vertical, relación con Dios, y un madero horizontal, relación con el prójimo. Es lo que Jesucristo hace. Está vertical con el Padre, pero sus brazos extendidos para abarcarnos a todos en el misterio de la redención. Nosotros también debemos permanecer en una relación vertical con el Dios del cielo y transmitir eso en nuestras relaciones interpersonales para que la vida humana tenga la calidad que la Biblia requiere de ella a través del misterio de la redención. ¿Qué se hizo hace 2000 años en la cruz? Me parece que si nosotros vemos las cosas objetivamente, podemos tener la cruz como un logotipo, como un signo de identificación, simplemente no depositando nuestra fe en ella, no convirtiéndola en un amuleto, no rindiéndole culto, sino pensando siempre que la miremos en alguna parte, en lo que ocurrió en ella, que allí el Dios eterno cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores y todos nuestros problemas, y que por su sacrificio tenemos vida eterna. El pastor y escritor texano Max Lucado, autor de más de 50 libros, escribió: no fueron los clavos los que fijaron a Dios a la cruz, fue el amor. Hechos y Crónicas, visión en acción. Seguimos.
Más adelante en el noticiero, ¿cuál es la relevancia de la Semana Mayor? Más adelante se lo contamos. Video se vuelve viral, demostrando la soberanía de Dios. Hallazgo arqueológico de fragmentos del Mar Muerto. Esto y mucho más en el noticiero. Hechos y Crónicas se destaca por tener un periodismo riguroso. Por eso llega el noticiero, el espacio que trae la mejor información de Colombia y el mundo. Por estos tiempos, el mundo recuerda el maravilloso acto de amor que hizo Jesús por la humanidad, y los medios de comunicación buscan informar a su público sobre este tema. Y para esto, hoy traemos las palabras del pastor Darío Silva acerca de la Semana Mayor y su relevancia. Curiosamente, esta reclusión ha traído como consecuencia que la mayoría está buscando a Dios. Y también la mayoría, aunque con dolorosas excepciones, tiene que hacerlo reunido con sus seres queridos en familia, incluso con fricciones para buscar soluciones, reconstruyendo la célula básica de la sociedad que es el hogar. Y vemos cómo mientras tanto la naturaleza se muestra agradecida. El smog desaparece de las ciudades, los campos están llenos de frutos y de flores, las aves cantan, los animales retosan con alegría. Y en medio de todo eso, también los ríos se vuelven cristalinos y arrojan peces por cantidades. La fe en tiempos del coronavirus, especial del servicio informativo. El pastor Darío Silva es el fundador de la Casa sobre la Roca Iglesia Integral y nos acompaña para interpretar unas palabras que hoy más que nunca tienen vigencia y que hacen parte de nuestra realidad justamente en estos momentos. Pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bendiciones a todos. Pastor, la primera palabra, coronavirus. El coronavirus es una prueba, porque este orgulloso Adán del siglo XXI se olvidó de Dios, se olvidó de la familia y se olvidó de la naturaleza. Y esas tres cosas han vuelto a ser esenciales debido a la cuarentena. No se vive la vida humana, ni mes a mes, ni semana a semana, sino día a día. El Señor Jesucristo dice, cada día trae su propio afán. Pero ¿y qué pasa con el futuro? Pues el propio Jesús nos enseña a calcular la torre. Debemos hacer una agenda lógica, guiados por el Señor, sobre lo que será nuestro futuro. Y eso nos permite, entonces, tener esperanza bienaventurada. Muy bien. Es el pastor Darío Silva, el fundador de la Casa sobre la Roca Iglesia Integral. Pastor, mil gracias. Cuando se fundó Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, el Señor dijo, hay que creer y hay que hacer, hay que orar y hay que obrar. Y me llevó al Sermón del Monte, que es la Constitución Nacional del Reino de Dios. Allí no se enseñan sistemas religiosos, allí Jesús siempre te nos enseña cómo vivir en sociedad. Y el final es dramático. Dice el Señor, todo el que me oye estas palabras y las practica, edifica su casa sobre la roca. No importa si vienen dificultades, si soplan los vientos, si se deponen los ríos, si caen las lluvias torrenciales, si llegan las pandemias, las plagas, lo que sea. La casa no caerá si está fundamentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las practica es el necio que edifica su casa sobre la arena. Apenas venga la menor dificultad, la casa caerá porque no está sobre la roca. Y por supuesto, son muchos los que van a sus iglesias católicas, ortodoxas, evangélicas, protestantes, lo que quieran, escuchan el mensaje y después, más allá de los muros del templo, siguen viviendo igual o peor que antes. Se trata de transformar nuestra vida con la palabra de Dios. Es la desobediencia de esa palabra lo que trae dificultades a la sociedad. En Colombia hemos tenido últimamente 3 olvidos. Olvido de Dios, olvido de la familia y olvido de la naturaleza. En la intimidad que nos está obligando a hacer esta cuarentena, yo estoy dándole gracias al Señor porque veo que las familias unidas lo están buscando a Él y que el hogar como célula básica de la sociedad se está reconstruyendo. Pero además veo que al estar inactivos en lo que hacemos ordinariamente, la naturaleza muy agradecida ve que se ha acabado el smog, los animales corren con libertad, las aves cantan y la vegetación florece. Debemos entender que esto que está pasando en Colombia no es definitivo, es transitorio.
Y por supuesto, de la forma como reaccionemos, dependerá nuestro futuro. Mi oración es que todos los que me escuchan entiendan algo claro. La vida humana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y a medida que vencemos las dificultades en ese proceso dialéctico, es como podemos salir adelante. Con la guía de Dios, si lo buscamos primero, reedificando la familia como célula básica de la sociedad y respetando la naturaleza, haremos otra vez un lugar agradable, Colombia, para vivir. Y estoy seguro de que así será si todos obedecemos la palabra de Dios. Se viralizó un video que muestra la soberanía de Jesús. Veamos el cortometraje de $1, reconocido grafitero que pasó del vandalismo a compartir el evangelio a través de su arte. Mi nombre es $1. Y $1 nace cuando tiene 9 años, ve una película, se llamaba Beat Street, y ahí, boom, pega un estallido en mi corazón, la cultura hip hop, el break, el rap, los DJs, el graffiti, y me quedo atrapado. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué $? $1 nace porque como mi nombre es Seth Baño, yo siempre le ponía 2 rayitas, que a veces decimos así, 2 rayitas a la S. Cuando querían leer mi nombre Seth, pues se encontraban con la S de $. Empiezo con los botes de sprays, una firma, después un throw up, que es lo que se pone ahí en la calle, un plata, y empiezo a hacerme piezas, a pintar pues lo que son los autobuses de la ciudad, y uno empieza con la rebeldía con sus padres, y que me da igual. Vas al colegio y eres rebelde con los profesores. Y me da lo mismo, pues si tenía que amenazar a un profesor, le amenazaba. Yo decía una frase, ¿no? Paso de todo menos de curso, y lo repetía. Empieza esa adrenalina en el corazón a decir, guau, pues voy a hacer esto y voy a liarla. Y la rebeldía no te va a decir las consecuencias. La rebeldía me llevó a que me veo que en un callejón me venía la policía por un lado, la otra policía por el otro lado, me meten dentro de lo que es un coche, la policía toca la puerta de mi casa, mi madre abre la puerta y la rebeldía le hizo llorar a mi madre. Para nadie era arte, era cosa de delincuente. La policía los tenía identificados y el pueblo los tenía señalados. Pero $1 seguía con su lío, el río del graffiti lo había consumido. Empiezas a sentir vergüenza, empiezas a tener impotencia. Y es como que estás en un callejón sin salida. Y la rebeldía te pega un puñetazo y te quedas ahí solo y se ríe de ti. El día a día de $1 era poner el graffiti, mi nombre en todos los sitios, empezar a firmar. Eso llega a una explosión en mi corazón. Estoy que con la rabia no sé qué hacer en mi vida. Y es justo ahí donde me invitan a un campamento de la iglesia evangélica. Y al principio decía, pues si hay tía, voy. Pero hay un predicador, empieza a hablar de la cruz. Y él dice, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Y yo pensaba en mi corazón, yo he puesto mi nombre en todos los sitios, en un montón de lugares. Si yo muero hoy, ¿dónde voy a ir? Yo sabía que mi pecado me llevaba al infierno. Y en la noche se pregunta qué pasaría si yo me muero, ¿a dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo, hoy es el día. Yo sabía ahí, es como que la voz de la rebeldía quería gritar, pero la voz de Dios comenzó a decirme, mira, yo te amo, yo morí por ti en la cruz del Calvario. La rebeldía me decía, no, mira, pasa de todo, pero yo sabía que la rebeldía estaba llevándome a explotar en mi corazón, y en esa lucha entre un lado, entre otro, empiezo a escuchar a Dios, empieza a decirme, yo pagué por tu rebeldía, fui herido por tu rebeldía. Y ahí en esa lucha, y él decía, yo quiero que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando de repente al escuchar eso yo le dije, Señor, si tú existes, si verdaderamente tú existes,
yo quiero pedirte perdón. Yo estoy harto de vivir la vida que estoy viviendo. Entendí que Él me amaba y que si le entregaba mi corazón a Jesús, Él me iba a perdonar, Él me iba a restaurar. Y en aquella noche empecé a llorar. Ahora podía tener en mi corazón gozo, alegría, podía sonreír sin aparentar una sonrisa. Una de las satisfacciones más grandes en mi vida era, frente a esa pregunta de si hoy mueres, ¿a dónde irías? Yo a partir de ahora tenía la seguridad y hoy tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. He sido salvo, he sido perdonado y tengo un lugar allí en el cielo. ¿Sabéis? Dólar desapareció, pero volvió a aparecer. Y volvió a aparecer no para poner dólar aquí, dólar allá, sino para poner el nombre que es sobre todo nombre, para levantar el nombre de Jesús. Y no para de hablar del evangelio sin paradigmas, invenciones ni misterio. Lo importante, brother, es que tú te salves y que le busques antes que sea tarde. Y en la noche se pregunta qué pasaría si yo me muero, ¿a dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo, hoy es el día. Y en la noche se pregunta qué pasaría si yo me muero, ¿a dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo, hoy es el día. Descubren trozos de tela de la época de los reyes David y Salomón. Veamos este informe de nuestra cadena aliada Global News Alliance. El descubrimiento tuvo lugar en esta colina al sur de Israel, en el valle de Timná. Los arqueólogos encontraron fragmentos de color púrpura real y mediante la datación por carbono confirmaron que tenían 3.000 años de conservación. La verdadera emoción fue cuando la doctora Nama Sukenik me llamó y me dijo: hemos encontrado una prueba, las moléculas de color son verdaderas púrpuras. El color púrpura nace de un antiguo proceso en el que se usaba un tinte extraído de caracoles marinos del mar Mediterráneo. Solía ser mucho trabajo y miles de caracoles, lo que hacía que el tinte a veces valiera más que el oro. En Timna encontramos el argamán, el color púrpura que se asocia a los reyes, a los sacerdotes y al tabernáculo. Ofrece un antecedente para el registro bíblico de esta época. La región figura varias veces en la Biblia. El valle de Timná se sitúa en el desierto del Negev, al sur de Israel. También es la zona del antiguo reino de Edom. En Génesis 36 se habla de los reyes de Edom, que gobernaban esa tierra antes de que Israel tuviera reyes. Es donde Gedeón derrotó a los madianitas. En el libro de los jueces se habla de los reyes de Madián. Así que cuando Gedeón mata a los reyes madianitas, el botín es en realidad la ropa de argamán púrpura. Tenemos una evidencia física. Puedes tocar la ropa de un personaje importante, tal vez incluso del rey de este pueblo hace 3.000 años. Y donde David derrotó a sus enemigos. Leemos en la Biblia, en el libro de Samuel, que el rey David fue al sur del Mar Muerto, al Valle de la Sal, y conquistó a los edomitas y puso guarniciones por toda la tierra. La púrpura real también se menciona en el Nuevo Testamento. Lidia de Tiatira, en el libro de los Hechos, era conocida como vendedora de púrpura, y la púrpura se menciona también en los Evangelios. Sabemos que los romanos obligaron a Jesús a llevar una túnica púrpura en preparación para la crucifixión. Los romanos alegaban que él quería ser el rey de los judíos. Ben Yosef cree que este descubrimiento revoluciona nuestra comprensión de la Biblia. Esto cambia la forma en que los arqueólogos y eruditos bíblicos entienden la realidad en ese tiempo. Algunos arqueólogos descartan la Biblia porque no hay evidencia arquitectónica tradicional de reinos antiguos como una ciudad o un palacio, pero él afirma que eran reinos nómadas que dejaron pocas pruebas. Si se cambia la forma de pensar sobre reyes y reinos en este período temprano y se entiende que las tribus nómadas podrían haber tenido un reino, de repente todo es más sencillo de entender e interpretar.
Él ve las piezas de tela púrpura real como pruebas de estos antiguos reinos bíblicos y de sus reyes. 2 medicamentos en Israel arrojan resultados efectivos contra el COVID-19. El tratamiento lo han puesto en práctica en el hospital de Tel Aviv, donde han visto una efectividad del 95% en los pacientes. El medicamento que han denominado ExoCD24 y que se ha venido probando en el hospital de Tel Aviv ha mostrado eficacia estimada del 95% en los pacientes que se encuentran hospitalizados con cuadros agudos de COVID-19. El nuevo descubrimiento podría ser una luz para miles de personas alrededor de todo el mundo que tienen casos graves del virus. En una primera instancia, el nuevo medicamento fue probado en 30 pacientes en estado grave y moderado. Del total, 29 mostraron mejorías importantes en los 3 o 4 días siguientes a la aplicación del medicamento. La última persona también tuvo mejoras importantes, pero luego de los primeros 5 días. Si bien el medicamento no reduce la presencia del virus en el cuerpo, pero sí reduce el impacto que éste tiene en los pulmones como foco principal del mismo, reduciendo así los cuadros, debido a que cuando el sistema inmune sobrereacciona, hay un daño en los pulmones, patrón que se trata con este medicamento para evitar la muerte. También en Israel se está volviendo famoso el uso de un aerosol nasal que redujo las tasas de infección por coronavirus, según los científicos que lo probaron. El medicamento de nombre Trafix es un inhalador de polvo nasal innovador que crea una capa protectora de gel sobre la mucosa nasal y bloquea eficazmente que los virus infecten las células nasales. Está aprobado para su uso en Europa e Israel. Los estudios in vitro demostraron que el medicamento bloquea los virus incluidos en el SARS-CoV-2 para que no infecten células humanas. Está bien establecido que la nariz es la principal puerta de entrada del COVID-19 al cuerpo. El producto se desarrolló como una herramienta de protección antivirus adicional, más allá de las medidas preventivas recomendadas actualmente. La razón de probabilidades de infección por coronavirus en usuarios de Trafix se redujo en un 78%. Los resultados llevaron a los investigadores a recomendar su uso, además de otras medidas de precaución. No se informaron efectos secundarios entre los usuarios. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él
embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Mensualmente, la revista Hechos y Crónicas, Opinión Integral, nos trae la mejor información para todos. Veamos. El pastor, escritor y evangelista argentino Luis Palau falleció el mes pasado a la edad de 86 años después de haber luchado contra el cáncer de pulmón en 2018. En la revista Hechos y Crónicas Digital de este mes, exaltamos su ardua labor en la obra del Señor con un homenaje póstumo donde podrá conocer a fondo su pasión por llevar almas a Cristo. Pues el mensaje de salvación llegó a más de 1.000 millones de personas en 112 países del mundo. Lo invitamos a ingresar a nuestro portal www.revistahic.com para que descargue la edición de abril en formato digital. La próxima semana espere más temas de interés para usted y su familia y visite nuestras redes sociales. Estamos como @revistahic. No existe algo más poderoso que la oración, por eso llega un tiempo con nuestro director. Amado Dios, te agradezco por proporcionar la oración como antídoto contra la inquietud. Cuando mi corazón está lleno de ansiedad, solo puedo ver mis limitaciones. No me es posible encontrar tu paz. Te encomiendo todos mis afanes. Recibo a cambio el regalo incomparable de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hasta aquí esta edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Si desea ver nuevamente esta edición, lo puede hacer a través de nuestra página web www.hechosycronicas.tv. También los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Allí encontrarán contenido exclusivo de nuestra iglesia. También nos pueden seguir en otras redes sociales como Facebook e Instagram. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones para todos.